hay que entender tres cosas fundamentales a la hora de que vamos a testificar. Y estas cosas tenemos que tener a nosotros en nuestras mentes. ¿Por qué? Porque son una realidad, porque es la realidad de las personas que están afuera. Entonces, cuando vamos afuera y conversamos con una persona, tenemos que entender tres cosas. Primero, su condición al simple hecho de haber nacido. El segundo es su condenación por el simple hecho de su condición por haber nacido. Y el tercero es la necesidad que tiene delante de un Dios. ¿Okay? Entonces, esas tres cosas las vamos a ver. El primero tiene que ver con que todo hombre o mujer nacen de Adán y Eva. ¿Okay? Entonces, les voy a pedir que vayan a Romanos capítulo 5. Okay, Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Okay. ¿Por qué esto es importante? Okay, esto es importante porque ustedes cuando vayan a la calle, cuando le hablan a una persona, le hablan a sus familiares o lo que sea, muchas personas le van a salir con corrientes filosóficas o justificaciones extrañas como yo no soy malo, yo no peco porque vengo de un simiente de pecado. La sociedad me hizo a mí pecador. Pero eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que todos nosotros venimos de la misma simiente, todos nosotros venimos de Adán y Eva. Y como eso se corrompió en el huerto del Edén, porque entró el pecado, todo lo que venga de ahí, o sea, toda la humanidad, nace en pecado. ¿Okay? Entonces, esto es importante, esto es muy importante, porque cuando estamos afuera tenemos que hacer a la persona entender también este concepto. Porque si ellos no reconocen, si ellos no se dan cuenta que son pecadores, a la hora de que les tratemos de presentar las buenas nuevas, no va a tener sentido. Porque una persona que está bien no necesita ir al doctor. Entonces es muy simple. Si usted no entiende que está enfermo, usted no va a ir a buscar al doctor por una cura. Muy simple. ¿Ok? Ahora, esto es importante porque entonces esto nos lleva a la condición del hombre delante de Dios. Ahí mismo en Romanos, 2 capítulos para la izquierda. Busquen el versículo 23, en Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ok, entonces, punto 1, paso número 1. ¿Cuál es la condición del hombre? Bueno, la condición del hombre es que, les guste o no les guste, todos nacieron en una simiente pecadora. Todos nacieron de una simiente de pecado. Entonces, le guste o no le guste, lo quiera aceptar, no lo quiera aceptar, quiera decirle algo filosófico o no quiera decirle algo filosófico, la verdad es que la palabra de Dios dice que vienen de una simiente de pecado. Ahora, ¿cómo nos pone esta condición del hombre delante de Dios? Lamentablemente delante de Dios, esto nos conlleva que estamos condenados delante de Dios. ¿Ok? Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es lo que dice Romanos 3. Entonces, aquí vamos a ver 3 puntos. Vamos a ver 3 puntos con esta condenación. Entonces, como estuvimos hablando, todo hombre que no tiene a Cristo, la ira de Dios está sobre él. Todo hombre que no tiene a Cristo, la ira de Dios está sobre él. Juan 3:18. Juan capítulo 3, versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha querido en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, primero que todo, ya por el simple hecho de usted nacer en pecado, ya usted no tiene la comunión con Cristo, ya usted no tiene no tiene comunión con Dios. Usted nace muerto espiritualmente. Usted está separado espiritualmente del Dios Padre. Entonces, ahora,
vamos a verlo más adelante. Vamos a verlo más adelante cuando estemos viendo los pasos, los 5 preguntas y los pasos de cómo testificarle a alguien. Cuando vemos la parte de cómo presentar el plan de salvación, que para una persona que ha sido destituido de la gloria de Dios o que está separado de Dios a nivel espiritual, la forma de volverse a reunir con Él es el arrepentirse y convertirse. Entonces, si usted no tiene a Cristo, lamentablemente su condición delante de Dios es que usted va a perecer en pecado. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque mucha gente habla de que Dios es amor. Entonces, tenemos que llegar a hacer entender esta parte. Vamos a ver esta parte basada en Romanos capítulo 2, del 5 al 10. Esto es muy importante porque mucha gente va a querer llegar y decirles a ustedes que, pero Dios es amor. Entonces, como Dios es amor, jamás me va a mandar a mí al infierno. Hay un pequeño problema. Dios es amor, pero estamos hablando solo de una cualidad del montón de cualidades que Dios tiene. Porque Dios es bueno, Dios es santo y Dios es justo. Y como Dios es bueno, santo y justo, Él no permitiría que algo que es inmundo, que está inmerso en pecado, esté en su santa presencia. ¿Okay? Entonces, esto va a ser importante. Y como es justo, Él va a pagarle a cada uno de acuerdo a lo que ha hecho en la vida. ¿Okay? Entonces, vayan ahí, Romanos 2, versículo 5. Del 5 al 10, vamos a leerlo todo. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del juicio, del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Entonces, ya entendemos una cosa. Entendemos que, primero, ok, nacemos de la misma simiente, entonces ya por el simple hecho ya venimos con el pecado. Después, eso nos pone en una situación difícil delante de Dios porque Dios no podría permitir que una persona que esté llena de pecado esté delante de su presencia. Entonces ya vemos que eso nos pone en una situación de que básicamente desde que usted tiene cierto rango de conciencia, usted ya está condenado por esa condición en la que usted nace. Estamos hablando de que Dios es justo. Entonces, como Dios es justo, Dios lo va a hacer a usted pagar por su condición. Entonces, hasta el momento todo el cuadro que estamos viendo en este momento es bastante sobrio. Es un cuadro bastante triste, si lo podemos llamar de esta manera. Es triste porque si lo vemos así, entonces no tenemos oportunidad delante de Dios. Ahora, ¿por qué no tenemos oportunidad? Porque ustedes podrían llegar a pensar, bueno, hay personas que me han dicho a mí, o inclusive algunos de ustedes podrían llegar a pensar que es bueno, que es una buena persona. Que es una buena persona porque usted no ha matado como mató Hitler, o porque usted no ha robado como robaron los grandes, digamos, las historias de los grandes robos de bancos de millones de dólares o millones de colones. Pero entonces, ¿quién está dándole a usted ese título de justicia? ¿La Biblia o usted mismo? Para responder a esa pregunta, vayamos ahí mismo en Romanos, al capítulo 3, el versículo 10 y 12. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno áspides hay debajo de sus labios. Entonces, como acabamos de ver, desde el punto de vista de Dios, desde la definición de Dios, no existe buenos.
por más que nosotros llegamos a pensar, pero mira, es que yo siempre he tratado de ayudar a las ancianitas que cruzan la calle, y no contestarle a mi mamá, y de siempre ser honesto en todo lo que hago, nunca copié en un examen, nunca me robé algo que dejaron mal puesto en mi casa. Lamentablemente lo que Dios dice de usted es que nadie es bueno. Y el mismo Cristo, cuando le dijeron maestro bueno, él mismo dijo, solo hay uno bueno, Dios. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Tenemos que entender estas tres cosas. Es muy importante que mantengamos en nuestras mentes cada vez que estamos lidiando con una persona, porque lo que estamos viendo en ese momento, el alma que está del otro lado de nosotros, es un alma que si no tiene Cristo va a ir al infierno. Eso es incuestionable. No hay forma por donde. Okay, ya vimos ya vimos tres puntos claves. Vimos la condición del hombre al nacer, vimos su condición delante de Dios, que es condenado, y vimos que no hay forma de que esta persona haga lo bueno. Entonces, ¿qué es entonces lo que tenemos que tener en nuestra mente? Es importante. Ahora tenemos que ver cómo ayudarle con esta necesidad. Ahora usted se pregunta, ¿pero cuál necesidad? Bueno, la necesidad es que si usted habla con una persona, usted se va a dar cuenta de que debido a esta condición, ninguno va a decirle que quiere ir al infierno. Muy dentro de sí, aunque lo digan en zona de burla, porque yo sé que si ustedes van a las calles hay gente que le va a decir, voy al infierno. Muy dentro de sí, ellos están preocupados. ¿Por qué? Porque en el corazón de cada hombre alberga ese temor por la muerte. Y en cada corazón de cada hombre se sabe que su alma es eterna y que hay algo del otro lado. Quiera creer en Dios, no quiera creer en Dios, quiera ponerle cualquier otro nombre, ya sea Buda, ya sea Alá, quiera creer en una religión X o no, siempre saben que algo va a pasar. Eso es algo que está en el corazón de cada quien. Entonces, es muy importante que nosotros le hagamos entender a esta persona que sin justicia ellos no van a poder estar en el cielo. Proverbios 11:4 dice, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de la muerte. Y esto es prácticamente lo que Dios nos ofrece en Cristo Jesús. ¿Okay? Esto es básicamente lo que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Vayamos a Romanos 1. Romanos 1 del versículo 16 al 18. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Ok? Entonces, Dios mismo tuvo que enviar a su Hijo para que Él nos pudiera reconciliar con Dios Padre. Porque ya vimos que nosotros como seres humanos, es imposible que nosotros como seres humanos podamos estar delante de la presencia de Dios. Nuestro estado pecaminoso jamás lo permitiría estar delante de Él, porque Él es bueno, Él es santo, Él es justo, Él es 3 veces santo. No puede haber iniquidad delante de Él. Sus ojos ni tan siquiera pueden ver iniquidad. Entonces, para poder nosotros estar delante de Él, para poder nosotros estar en su presencia, tuvo que haber alguien que pagara por ese castigo. ¿Ok? Y ese alguien se llama Cristo Jesús. Entonces, esto es muy importante. ¿Ok? Es muy importante que nosotros tengamos esto en nuestras mentes cuando vamos a trabajar con cada persona. Cada persona que nosotros le hablamos es una persona que si no tiene a Cristo Jesús está yendo al infierno. Y si buscáramos en algunos libros de estadísticas dicen que menos del 5% de las personas hoy en día están testificando activamente. En un mundo donde todo el mundo se dice llamar cristiano, que menos del 5% sea realmente los que están testificando activamente, eso es triste. Eso es triste. Entonces vamos a ver un principio. Vamos a ver un principio clave, un principio guía,
Entonces ya entendimos un poco los fundamentos del por qué lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer porque cada persona que nace en pecado. Este pecado lo tiene instituido de la gloria de Dios y como no somos buenos, no hay forma que nosotros podamos hacer algo para que podamos ganar esa entrada delante de Dios. Entonces ese es el fundamento del por qué tenemos que ir a predicar.